Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. Esta noche queremos viajar hacia la costa oeste de los Estados Unidos, frente a una de las ciudades más reconocibles como es San Francisco, y a una isla concreta, que se entiende que es la más o la inexpugnable que tenemos en el mundo, rodeada de aguas heladoras entre los 10 y 15 grados de temperatura y siempre repleta de durísimas corrientes que se te pueden llevar hacia el Océano Pacífico. Dicen que su seguridad es indiscutible y es imposible salir o huir de esa isla. Es la prisión más famosa del mundo y repleta de historias, de leyendas, de mitos, de esos intentos de huida y de míticos personajes de la delincuencia, como uno que llevaba un número, el 85, Al Capone. Allí es nada. Nos acompañan a Alcatraz. Bienvenidos a La Roca. Comienza Abismo. Muy buenas noches, aquí en Aragón Radio, en esta corporación aragonesa de radio y televisión, en nuestra peculiar Alcatraz también. Nosotros estamos en el centro de esa roca. Somos como la perla que emerge de estas profundidades a las orillas del Ebro. También heladoras en según qué momentos y también con altas y grandes corrientes. Al final me va a creer también que estamos como una pequeña prisión, que sería Alcatraz. Un programa para mí muy interesante. Me apetece mucho hablar de... Al final hemos visto muchísimos documentales, películas, cine, ¿no? Pero, ¿qué se esconde detrás de esta isla? Silvia Ladrero, muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Qué bonita música nos pones esta noche para el inicio. Siempre es que tienes un gusto exquisito. Bueno, esta música es de videojuego. Aquí he pegado muchos tiros, Jaime también, en el... Red Dead Redemption. Sí, este es del 1. ¿Del 1? Del 1. El 1 es mucho mejor que el 2. A mí me gusta más. Bueno, buenas noches, profesor Arenas. Buenas noches, Nacho, y buenas noches, Silvia. Pues efectivamente, hoy vamos a hablar de Alcatraz, de ese peñón que se sitúa en la mitad de la bahía de San Francisco y que es muy conocido como La Roca. Quizá la gente la conoce como La Roca por la famosa película de Sean Connery y de Nicolas Cage. ¿Lo dices si acaso por... no lo sé, a ver si esto te puede sonar, Jaime. Bienvenidos a La Roca. ¿Era por este tramo lo que lo decías? Bueno, en concreto ese tramo, si no me equivoco, es el momento en el que el equipo de operaciones especiales al que acompaña Nicolas Cage, que es un científico experto en el agente X, si no recuerdo, que es el que tenían en los misiles los terroristas, y Sean Connery, que es un expreso fugado y luego vuelto a capturar, entran en La Roca. Bueno, la verdad es que es un peliculón, nos muestra desde el punto de vista cinematográfico muy bien cómo es esa cárcel, cómo es la estructura de celdas, sistemas de apertura. La verdad es que es bastante fidedigna a la realidad y bueno, es bastante entretenida y, por qué no decirlo, tiene una banda sonora increíble. Pero ¿sabes que, perdona, decían que no se podía escapar de la cárcel, ¿no? Era inexpugnable. Eso decían. Bueno, vamos, yo quiero empezar con algo distinto. Voy a ponerlo y hablamos después, ¿de acuerdo? Así que nadie ha logrado fugarse jamás. Todo el que ha estado encerrado aquí ha buscado la forma de fugarse, pero jamás lo ha logrado. ¿Ves esos guardias? La mayoría de las prisiones tienen un guardia por cada 7 presos. Aquí hay uno por cada 3. Si tienes costumbre de cagar por la noche y un día lo haces por la mañana, enseguida van a ver por qué. Supongamos que quieres intentar fugarte. Primero tienes que salir de la celda. Cada barra está reforzada especialmente en su interior por 6 duros cilindros de acero. Tampoco hay forma de hacer un túnel. De eso nada. Toda la isla es roca viva.
¿Ves el mar? Hay que nadar más de 1 milla para llegar a la costa, salvando las fuertes corrientes. Y el agua está tan fría que en pocos minutos se te entumecería hasta la lengua. Aunque sepas nadar muy bien, sería un milagro que lo consiguieras, amigo. Hay recuento de reclusos 12 veces al día. Creo que sé cómo salir de aquí. He encontrado la forma. Las paredes de la celda son muy viejas y el aire húmedo ha reblandecido el hormigón. El salitre está oxidando el metal. Con un cortaúñas he rascado junto al enrejado del aire acondicionado. Creo que en poco tiempo podré sacar la rejilla, ensanchar el agujero y llegar por ese conducto al pasillo de la parte superior. Quizás hasta pueda llegar al tejado. ¿Y cómo ocultaremos el agujero? Podemos arrancar unas cuantas páginas de anuncios de las revistas. Nadie las echará en falta. Pintamos una rejilla parecida y tapamos el agujero. Habrá que esconder la rejilla entre la toalla o bajo la colchoneta. Yo he pedido un acordeón para colocarlo delante de mi agujero. Suponiendo que logremos salir de las celdas, en el primer recuento verán que no estamos. Nos iremos de noche. No nos echarán de menos hasta el día siguiente. Construiremos unas cabezas falsas. Se pueden construir de yeso, de cartón o de cualquier cosa. Bien colocadas, los guardias no se darán cuenta. Tú trabajas en la barbería, conseguirás el pelo que nos haga falta. Sí. ¿Y cómo cruzaremos la bahía? Ahí entras tú, John. Tú trabajas en el taller de confección. Consigue varios impermeables y algo con que pegarlos. Haremos una pequeña balsa salvavidas y unos flotadores. Leí cómo se hace eso en una revista. Creerán que vamos a San Francisco, pero nos dirigiremos a la isla Ángel. ¿Y cuál es mi labor? Tú vigilarás mientras yo excavo y yo cuando tú excaves. Vosotros dos turnaos de la misma forma. Sí. ¿Qué posibilidades hay? Pocas. Cuenta conmigo. Y con... Bueno, siento que haya sido un poquito extenso, pero pienso que es la forma de ponernos en contexto con una película basada en hechos reales de una de las fugas más famosas que ha habido en la historia del mundo carcelario, que ha alimentado un montón de conspiraciones y que hace muy pocos años gente que levantó la mano diciendo «Hey, que nosotros fuimos los que escapamos y estamos vivos y no se nos engulleron las aguas frías y gélidas de San Francisco». Pues sí, efectivamente, ese era un corto, un audio de la película de La fuga de Alcatraz de 1979, dirigida por Don Siegel, en la que aparece un maravilloso Clint Eastwood en el papel de Frank Morris, que es uno de los 3 fugados en la realidad, junto con los hermanos John y Clarence Anglin. Bueno, intentan reconstruir desde el punto de vista cinematográfico lo que debió realmente ser la fuga de estas 3 personas, que hasta el día de hoy son los únicos que tienen, digamos, esa distinción de haber conseguido fugarse y no morir en el intento, aunque el FBI obviamente salió a decir de forma taxativa que habían muerto en la bahía. Que habían encontrado los restos, que habían encontrado los ropajes, que era los imposible resistir a las gélidas temperaturas del agua de la bahía, las corrientes que te empujaban, como bien has dicho al principio, hacia el océano. Incluso hablaban de los tiburones que podían comérselos como si fuera carnaza. Pero luego he leído que son tiburones pequeñitos que son un poco asustan, pero que son inofensivos. Pero lo cierto es que ni los tiburones se comen a la gente que nada ahí, ni las corrientes ni la temperatura deben ser tan extremas cuando a día de hoy los triatletas lo hacen sin bastantes problemas, la verdad. Incluso sin traje de neopreno. E incluso algunos con las manos y los pies encadenados, o al menos los pies. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero es que están en forma. Pero es que la gente hoy sabe nadar. Antes no era algo tan... Bueno, quizá sea por eso. Pero bueno, para hablar de Alcatraz como cárcel, quizá primero tenemos que retrotraernos un poco en el tiempo y ver cuáles son los orígenes de ese edificio, en ese peñón concreto, en la bahía de San Francisco. Tendríamos que irnos hasta 1850, cuando el presidente Millard Fillmore ordena que la isla sea convertida en una fortaleza militar para proteger el puerto de San Francisco.
Y esto se hace en mitad de aquella época de la fiebre del oro que había llevado a tantos buscadores de oro y, por qué no decirlo también, buscavidas a toda la zona de California. Y en este momento, bueno, pues Estados Unidos Estados Unidos no era la potencia que es a día de hoy y tenía, bueno, pues cierto temor a que pudiera incluso llevarse a cabo un ataque de alguna potencia extranjera, y una de las entradas fuese la bahía de San Francisco. Por lo tanto, decidió montar en ese peñón que había en mitad de la bahía un fortín. Se levantan unos muros tremendos de granito, de cemento, se instalan baterías de cañones, un faro que además fue el primero de la costa oeste de Estados Unidos. ¿Y qué ocurre? Que cuando están ahí ya guarnecidos los soldados, se dan cuenta de que quizás mejor que como fortín serviría como prisión, porque es extremadamente difícil salir de la isla. Con lo cual, en 1861, durante la Guerra Civil Norteamericana, lo que hacen es que convierten Alcatraz no tanto en un fortín, porque en ese momento no temían el ataque de potencias extranjeras, sino que la guerra era interna, y lo convierten en una prisión militar, sobre todo para soldados desertores y también para prisioneros de guerra, es decir, del otro bando. Bueno, total que pasan aproximadamente unos 70 años y más o menos pues sigue siendo una prisión militar, pues como otra cualquiera. Hay que decir, las prisiones militares son lo que son, ¿no? ¿Qué pasa? Que en 1934 el gobierno federal decide que la va a transformar en una prisión de máxima seguridad. Ya tenían no solamente la experiencia como fortín militar, sino también como prisión militar, y además, bueno, el enclave era como que era maravilloso, ¿no? Era perfecto para una prisión. Y entonces el Federal Bureau of Prison, o sea, la Oficina Federal de Prisiones, aprovechando además que era aquella época de la ley seca, tras el crack del 29, los locos años 20, la Gran Depresión, pues lo que hace es coger y decir, bueno, pues es perfecto para meter a todos los gángsters y mafiosos que nos están dando por saco y nos están molestando en el resto del país. Los mandamos allí. Pero es que además lo que buscaban era que fuera un correccional de máxima seguridad, pero además un correccional al que ningún preso quería ir, porque ahí también mandaban a los que en el argot se puede decir a los presos alfa, ¿no? A los más duros, a los más peleones, a los que eran más irreductibles por los funcionarios, porque sabían que de ahí no se podía escapar nadie. Iba el matón, no el asesino, no era una cárcel donde estuviesen los grandes asesinos de Estados Unidos. También, pero sobre todo era los que tenían un mal comportamiento. Y los que habían huido de otras cárceles también. Claro, y entonces se convirtió, digamos, en una especie de infierno dentro los del que sistema comprometían la carcelario. seguridad de las cárceles de Estados Unidos. Bueno, nada más entrar, hay un cartel que dice: si rompes las normas, vas a la cárcel. Si rompes las normas de la cárcel, vas a Alcatraz. Y ahí Claro. es el... Se convirtió en una especie de infierno dentro del sistema carcelario estadounidense, no porque los trataran mejor o peor que en otras cárceles, sino porque eran muchísimo más estrictos con el cumplimiento de las normas, y ahí sí que había celdas de castigo, había bueno, pues otro tipo de disciplina que en el resto de las otras cárceles no había. Y bueno, pues una de las que yo creo bastantes cuestiones importantes es que fue una cárcel que nunca llegó a tener el tope de presos que podía albergar. Podían tener hasta 336 y creo que se quedaron en 300 y muy poquitos, porque había incluso, como han dicho, me parece que en el corte, una proporción mayor de funcionarios. Hay que recordar que era una cárcel únicamente masculina y que no podían Uno entrar, cada tres presos. no podían entrar mujeres a la isla bajo ningún concepto, a excepción de las que vivían allí, porque había algunas familias que vivían allí, incluso había una bolera para los funcionarios. Y una cárcel carísima. Un colegio para los niños. Creo que eran $30 por preso al día. Sí, una barbaridad. Triplicaba el coste de una cárcel normal. Y solo podían entrar las mujeres, pues, de los vis-a-vis, que iban o las que iban a visitar a los presos, pero no era una cárcel en la que hubiera mujeres presas. De hecho,
siempre se habla de una de esas reglas que se ha hecho también un poco mítica por el cine, y a veces ya no se sabe si era exactamente así o si se ha, digamos, maquillado un poco, ¿no? Pero decía algo así como respecto de las reglas de Alcatraz, ¿no? Rompe una y serás disciplinado. Rompe dos y estarás en el agujero. The Hole, ¿no? Que era una de esas celdas de castigo que consistían en una celda oscura, sin luz, húmeda. Bueno, imagínate la humedad de claro, estar rodeado de aguas, aunque ahora Silvia nos contará la descripción de cómo es esa cárcel, pero agradable desde luego claro, no sería. Ahí podían estar días enteros en un ambiente húmedo, donde no tienes un colchón donde echarte, sin ver la luz del día. Bueno, tiene que ser bastante horroroso. Bueno, esta película comentaban que sabían qué día de la semana era por el tipo de comida. Claro, porque habría un menú preestablecido y más o menos sabían que el martes tocaba macarrones, el miércoles pescado y el jueves sopa, ¿no? Pero bueno, efectivamente era una cárcel extremadamente dura. Si nosotros entramos, que hoy es un museo que se puede acudir, que por cierto Donald Trump hace poco hizo una publicación diciendo que se valoraba incluso recuperar la zona de Alcatraz para los irreductibles galos que están ahora mismo en las cárceles de Estados Unidos, pero nosotros entramos. ¿Y qué es lo que vemos? Es una zona turística, acude mucha gente. Bueno, es parque nacional, de hecho. Parque nacional. En Está Estados Unidos. todo lleno de parques nacionales a Es día de parque hoy nacional. en el mundo. Pero tú llegas y a mí lo que me sorprende son esas construcciones de celdas, que son 3 alturas, ¿verdad? Y que las de arriba están más exteriorizadas que las de abajo para que no se puedan ver los de arriba con los de abajo ni tengan conexión entre los pisos. Claro, era principal sobre todo No sé si me he explicado que, creo que los presos no tuvieran casi contacto entre sí mismos, precisamente para evitar estas planificaciones de las subidas. Nada más llegar a esta isla, lo que nos encontramos es con el llamado bloque A, que correspondía precisamente pues, a las oficinas administrativas, a las áreas de los guardias. También había pisos, como decías, Jaime, porque había algunas familias de funcionarios que sí que vivían allí. Y entonces ahí tenemos la entrada principal a la prisión, esas oficinas, esas zonas de vigilancia primeras, ¿no? Como el primer anillo que tenemos de vigilancia. Después, una vez que pasabas por este primer bloque A, entrabas al segundo bloque. Y allí podíamos encontrar esas celdas de las que estabas hablando, Nacho, que son las celdas estándar para presos de mediana peligrosidad, podríamos decir. Es decir, son presos menos problemáticos y sí que podían participar en actividades, entre ellos como trabajo dentro de la prisión, programas de ocupación, tenían muchísimo más contacto entre ellos. Esto estamos hablando del bloque B. Había un tercer bloque, bloque C, en el que también había este tipo de celdas estándar, pero ya empezaba a haber esas áreas de aislamiento parcial. Había tanto presos normales como algunos que necesitaban vigilancia extra, pero que no debían estar completamente aislados. Cosa que sí ocurría en el siguiente bloque. Vamos por niveles como efectivamente yendo hasta ese agujero, ¿verdad? ¿Habéis visto la película esta que vas bajando, ¿no? El agujero, el hoyo. Vas bajando niveles hacia abajo. Me quedo con la 1 o la 2. Sí, bueno, pues nos tenemos que imaginar Alcatraz. Es para echarle de comer aparte. Nunca mejor dicho. Nos tenemos que imaginar Alcatraz precisamente como varios círculos de niveles de seguridad. Y como toda cárcel, ¿no? Pero sobre todo en esta, principalmente hasta el más mínimo, el máximo de los infiernos. Pero ¿no? había alturas subterráneas. Esto viene en el bloque D, que es el siguiente con el que nos encontramos. Porque ahí estaban los presos peligrosos de alta seguridad, que se conoce como presos de alta seguridad, porque eran muy difíciles de controlar. Allí es donde estaba el mayor número de presos. Y es donde estaban localizados pues, los más famosos como Al Capone o Machine Gun Kelly, que luego hablaremos de ellos. Este bloque D estaba... Bueno, sus celdas eran muchísimo más estrechas pero perdona, que Al las Capone, anteriores. Peligroso no sería. Sería el riesgo de huida.
Claro, por Porque eso, él, peligro, claro. esta persona dudo que fuese a hacer nada en la cárcel. Entiendo que lo que buscaría Luego sería hablaremos sobre su aliarse con todos los comportamiento. presos posibles para intentar. Luego hablaremos buscar una sobre su salida. comportamiento, pero principalmente en esta cárcel se consideraban presos de máxima seguridad, no por su violencia, por su forma de comportarse dentro de la cárcel, sino por lo que dices, por las posibilidades de fuga que tenían. Por eso eran los presos de máxima seguridad. Entonces, en este bloque D vemos que las celdas son de 3x2, mucho más pequeñas que las 3x2. celdas habituales. Las paredes eran de hormigón. Había una litera de hierro. ¿Sabes que 3x2 es prácticamente esta mesa? Esta mesa es 3 por 1,80. Fíjate, ¿eh? O sea, Pues yo que tenía apuntado que las celdas eran de 1,5 por 2,7. Es pues media No. más mesa. pequeño que eso. Estas son en el siguiente bloque al que llegaremos ahora. Vale. O sea, que tendríamos esto, una celda. Esto sería una celda, insisto, paredes de hormigón, litera de hierro sin colchón, lavabo y retrete. Todo de acero inoxidable, sin tapas. ¿Acero inoxidable? Wow. No, quiero decir que tenían buenos materiales. Bueno, estamos hablando ya de los 60, 70, o sea, de finales de los, bueno, de o sea, los sería 50, ya en 60, esa perdón, reforma más. en esa, sí. Entonces, cada puerta estaba hecha de hierro macizo y una pequeña ventanita que dejaba entrar un poquito en la luz del día, pero no te creas que tenían un gran ventanal con vistas a la bahía. En absoluto. Lo que intentaban era que también se confundiesen, que no supieran muy bien a qué hora podían estar en ese momento, cuándo les tocaba la comida, que no tuvieran esas rutinas, ¿no? Eso les despistaba mucho más. Y entonces allí todo pues, estaba pensado para controlar al más temible de los prisioneros, ¿no? Al que más ganas pudiera tener de liarla, vamos a decirlo así rápido y pronto. Bueno, pues con estas técnicas psicológicas de confundirles, pues lo tenían prácticamente ganado. Y entonces vamos a entrar efectivamente al último de esos bloques, Jaime, que es el que decías de las celdas minúsculas, que eran de 1,8 por 2,40, 2,50, más o menos estaban con esos tamaños y eran de aislamiento completo. Allí es lo que hemos comentado antes, que era the hole, el agujero. O sea, tú te tumbas con los brazos Tú, hacia por arriba ejemplo, y bueno, ninguno de vosotros, cabemos, de vosotros cabría tumbado en ambas. Bueno, en una de las posiciones sí, pero a lo ancho pero no cabríais. poquito. Solamente podríais tener una posición para dormir, siempre la misma. Sin iluminación, no tienes en ese bloque contacto con otros presos y además llama la atención porque no solo se utilizaba este bloque para castigos, ¿no? Cuando transgredían esas normas de la propia prisión o para controlarles, sino que también se llegó a utilizar para tranquilizarles cuando tenían brotes psicóticos. ¿Tranquilizarles en estas habitaciones? Sí, aunque parezca increíble, pero por ejemplo en el caso de Al Capone, cuando al final ya de su estancia, ahora hablaremos de cómo vivió él durante los años que pasó en Alcatraz, él tenía brotes de una ansiedad tan grande que solamente metiéndose en lugares oscuros y pequeños, tranquilos, conseguía la paz. ¿Pero él o en general? Una persona que tiene un brote caso de en concreto, de histeria. bueno, cada caso es diferente. Vale. Pero hay muchos casos que ocurre eso, que necesitas, aparte según el brote psicótico que tengas, de la enfermedad que corresponda. Y Al Capone, ¿no? tenía sus... Sí, ahora contaremos. Todo a raíz de una sífilis que nunca se curó. Madre mía, con la sífilis. Azotó ya a los reyes de Aragón y luego fue Sí. hacia Alcatraz. Bueno, y entonces, si queréis, vamos precisamente a ese bloque D. Sí, sí. Volvemos de vuelta al bloque D, que es el cuarto, el de los peligrosos de alta seguridad, pero que no es el de aislamiento. El de los 3 metros de celda. El de 3 metros. Vale. Es que así yo me... El de 3x2. La Suite Junior de Alcatraz. Y allí, por ejemplo, en la celda 17, encontramos a uno de nuestros personajes,
que es Machine Gun Kelly. ¿Quién era este hombre? Vamos a hablar sobre Machine Gun Kelly. En realidad, bueno, él se llamaba George Kelly Barnes, nació en Memphis, en Tennessee. Y bueno, cualquiera que conozca la jerga, Machine Gun en realidad es una ametralladora, ¿no? Y él era famoso precisamente porque en sus delitos utilizaba la ametralladora Thompson para cometerlos. La famosa Tommy. La que... La Tommy. Que tenía la posibilidad de tener un tambor redondo. Eso es. Que es la que sale en las pelis de los gángster, aunque en realidad... Ametrallando enseguida. Aunque en realidad hace el cargador más cómodo del vertical. Pero que se cambiaba el tambor. Sí, sí. Claro, porque tenía una potencia de fuego que estaba bastante bien y la carencia de disparos era brutal. Entonces llegaban a un bar, con un cargador de esos, barrían todo el bar, se cargaban a todo Dios y se hizo muy famosa entre los gángsters porque además era una... En realidad es un fusil ametrallador que se utilizó mucho en la Segunda Guerra Mundial. Entonces muchas de esas armas que se habían fabricado para la Segunda Guerra Mundial luego llegaron como ocurre habitualmente, la segunda vida de las armas después de los conflictos bélicos. Perdón, en la Primera Guerra Mundial. En la primera. Sí, porque estamos hablando en realidad de la depresión del crack del 29. A partir de ahí, bueno, y justo es la época, la década, los años finales de los 20, principios de los 30, en la que cometió todos estos delitos, Machine Gun. Él y su banda eran conocidos sobre todo por atracar bancos, negocios, pues así como nos comentaba Jaime, ¿no? Con esas armas automáticas, nos los imaginamos huyendo rápidamente en coches robados, los coches de aquella época que además eran tan bonitos, ¿no? Que nos evocan tanto romanticismo de esos coches de los años 20. Y también es verdad que no era famoso por asesinar en sus asaltos, porque en realidad evitaban enfrentamientos letales. Así, bueno, si los pillaban, pues la condena sería menor. ¿Qué pasa? Que al final cometió tantos robos que le dieron una fama nacional enorme y esto le convirtió en objetivo prioritario del FBI. Vamos, con cruz. Bueno, eran los bandoleros del siglo XX. ¿no? Ah, qué bonito. También una figura muy final, romántica. Sí, pero vaya personajes que teníamos en España con los bandoleros en esas sierras andaluzas. Luego igual cuento alguna cosa. Luego se hizo todo muy romántico, ¿no? Con Curro Jiménez. Claro. Sí, del barquero, el estudiante. ¿no? Bueno, sí, romántico, pero anda que no mataron, violaron, asesinaron, y la verdad es que ese romanticismo de los bandoleros del siglo XIX y siglo XX hay que tener mucho cuidado porque hicieron muchísimo daño también. Con esos los 7 de Écija, los 7 niños de Écija. Bueno, luego cuento alguna cosa. Venga, pues volvemos a Machine Gun y precisamente su golpe más famoso, que fue el que le llevó a nuestra prisión de hoy. Este fue el secuestro del millonario Charles Urschel en Oklahoma City. Y bueno, lo tuvieron durante unos días, exigieron $200,000 de la época, que en aquel momento, o sea, equivaldrían a $200 millones de hoy. ¿Vale? 200.000 de la época serían 200 millones la equivalencia. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando consiguieron el rescate y lo liberaron, Urschel recordó detalles de los captores y del entorno, y esto llevó al FBI directos hasta la guarida de Kelly y de la banda. Así que Hoover, el grandioso miembro del FBI, El director, ¿no? pues bueno, les capturaron en 1933 y Kelly fue condenado a cadena perpetua, hasta que llegó a Alcatraz en 1934. Hemos dicho que él estaba en esa celda número 17 de ese bloque D, y al principio, bueno, pues este delincuente se comportó como lo que se esperaba, ¿no? Pues un hombre desconfiado, nervioso, siempre estaba listo para la pelea, estaba, ¿no? Como con las uñas siempre afiladas.
escudriñando cada movimiento de los guardias, cada gesto de los compañeros de celda. Él tenía que mantener su posición, se había convertido en el delincuente más famoso de Estados Unidos, en el objetivo prioritario del FBI, y lo habían cogido. Pero bueno, la verdad es que poco a poco, con el tiempo, este hombre comenzó a cambiar, porque la rutina, la disciplina, la soledad de tantas veces que lo llevaron a ese bloque 5, a esas celdas de castigo, le fueron desgastando. Y bueno, él empezó a utilizar su tiempo allí para aprender a tocar instrumentos. Se convirtió en un gran músico, de hecho. Se refugió en la música y en la literatura. Y además, en sus ratos libres, bueno, pues se dedicaba a la carpintería, modelaba piezas de madera. Lo de la música es clave, ¿eh? Esto va a ser común en varios de los presos de los que vamos a hablar hoy. Es clave porque les permitían utilizar instrumentos musicales en unas horas al día, habitualmente nocturnas, les permitían cantar. Claro, esto confunde cualquier tipo de ruido, sonido o golpe. Y fue aprovechado por muchos para intentar huir de este lugar tan inexpugnable. Y fíjate, Jaime, incluso un acordeón, una especie de acordeón, fue utilizado también, ese instrumento, para huidas. Pero bueno. Bueno, de hecho, en el corte que has puesto de la película lo dicen muy bien. El acordeón se utilizó para tapar el agujero, para tapar la rejilla que estaban excavando y tal, pero es que además luego en la fuga real, entre comillas, lo utilizaron para hinchar la balsa, ¿no? Que habían hecho con eso. Utilizaron el fuelle de ese pequeño acordeón, que eran con una forma hexagonal que tenían esas cajas del acordeón, y ese fuelle se utilizó para inflar una barca neumática que habían hecho pues con diferentes chubasqueros, con chalecos, bueno, todo lo iban tejiendo y lo iban pegando con pegamento. Es curioso que algunos de los presos más famosos, estábamos hablando ahora de Machine Gun Kelly, pero también, por ejemplo, Al Capone, bueno, eran auténticos gángsters, gente... Aunque de Machine Gun dicen que luego realmente no era tan malo. Lo que pasa es que es verdad que llevó a cabo muchos secuestros y atracos, pero no debía ser tan sanguinario en la ejecución de los mismos como otros. De hecho, se sabe que se llegó a arrepentir durante su estancia en Alcatraz de todos los golpes y de todas las muertes que había ocasionado, porque lo escribía en sus cartas a su esposa. Se guardan muchas de ellas en la biblioteca de la propia prisión de Alcatraz. Oye, a mí me gustaría hablar de esos intentos de huida, de estos que han intentado salir. Dicen que, según las autoridades estadounidenses, nadie ha conseguido escapar de Alcatraz. Y si lo han hecho, han sido capturados a la otra orilla, porque una persona que consiguió cruzar hasta el otro lado, hablaremos un poco de John Paul Scott, y ahí rompió ese tabú de que era una zona imposible de atravesar, sus aguas gélidas entre esos 10 y 14 grados. Y él, sobre todo, fue un hito, decir, uy, pues igual sí que se puede cruzar este lugar. Y los pocos que lo intentaron, bueno, directamente desaparecieron del mapa o se dan por desaparecidos. Pero sin duda, ¿cuántas fugas, intentos de fuga hubo? Pues a lo largo de los 29 años de funcionamiento hubo 36 hombres que lo intentaron. Pero no en 36 fugas diferentes, sino que ahora vamos a relatarlas, porque casi siempre se solían hacer mínimo en pareja, obviamente, mucho más sencillo. ¿Quién me lleva hasta el año de 1962? Bueno, hasta el año de 1962 tenemos muchas fugas, de hecho. Pero vamos a empezar alto. Venga, pues... Bueno, pues obviamente... Dejamos a 4 carcelarios que tienen un pequeño plan. En 1962 hay una fecha clave que es la del 11 de junio, que es cuando se produce la fuga de Alcatraz con mayúsculas. La de los hermanos Anglin y Frank Morris. La única fuga de Alcatraz, la única en la que los presos han escapado, y por mucho que diga el FBI, no se sabe a ciencia cierta si murieron durante la fuga en el mar o si realmente han llevado una vida de la que luego hablaremos. Se sigue investigando hoy, claro, porque, esta fuga. Y están trabajando, Silvia, con la inteligencia artificial también para ver si... Claro, porque el FBI dijo que era imposible que hubiesen llegado vivos a
a la bahía de San Francisco, aunque es cierto que lo que ellos pretendían era ir a la Isla del Ángel. Y además 9 meses después encontraron unos restos en la costa y obviamente el FBI lo atribuyó a uno de estos 3 presos, ¿no? ¿Qué pasa? Que hace poquito se hicieron unos análisis de ADN y esos restos no son de ninguno de los 3 fugados, o al menos ni de John ni de Clarence Anglin. Bueno, total, que nos vamos, como digo, a 1961, en el año en el que empiezan a darle vueltas, porque, hombre, esto al final lleva un tiempo. Esto no es decir, me fugo, hacemos un túnel en 2 días y mañana y al tercero estamos fuera. Bueno, pues estaba un poco lo que hemos escuchado en el corto, ¿no? Frank Morris dándole vueltas a cómo se podía escapar, viendo los puntos débiles de la estructura, de las rejillas. Es verdad que uno de los puntos débiles de Alcatraz, que además es una de sus fortalezas, es la ubicación. La ubicación hace que esté muy a expensas de las inclemencias meteorológicas, pero sobre todo de las marítimas, con lo cual el agua del mar, el salitre que se come todo, hace que se reblandezca. Claro, los todo muros. el yeso, toda la zona, la parte metálica, porque aquí Alan West, que es uno de estos presos, bueno, él trabajaba en mantenimiento y uno de esos días sube hacia las zonas del tejado y se da cuenta de que hay unos conductos de ventilación con esos movimientos, con esas hélices, pero que conducen lógicamente hacia el exterior. Y él piensa, dice, si esto lo paro, yo por aquí puedo acceder, yo por aquí puedo escapar. Pero claro, se encuentran unos barrotes para evitar las fugas, aunque claro, esos barrotes que no se pueden soltar, cuando mueve casi por accidente uno de los tubos, el hormigón comienza a deshacerse, ¿no, Silvia? Y allí es donde es la clave para ver que ese hormigón es blando y muchos van con las cucharillas, ¿no? Desde su propia habitación, como pueden intentar buscar esa fuga. Sí, al final es el salitre del agua del mar, la que, bueno, todos hemos ido alguna vez a un puerto y ves la corrosión del propio hierro que lleva, si no se tiene un mantenimiento que hace este salitre. Eso, bueno, pues hizo que Alcatraz fuera poco a poco degradándose. De hecho, cuando la cierran, que la cierran en el año 63, me parece que fue, y lo hace Robert Fitzgerald Kennedy, siendo fiscal general, lo hace porque era carísimo mantener Alcatraz. Piensa que no era una isla sin agua dulce, o sea, toda el agua dulce, y mira tú, si gastarían los presos, las familias, los funcionarios, tenían que llevarla en barco. O sea, era tan extremadamente claro, es que caro agua salada no beben. Claro, y entonces bueno, pues al final la abandonaron, que por cierto, después de ser abandonada, en unos años después, en el 69, la invadieron o la tomaron o la ocuparon, lo podemos llamar de muchas maneras, un grupo de nativos americanos, porque decían que como el gobierno federal había abandonado ese territorio, lo reclamaban para ellos, y es uno de los hitos en el movimiento moderno, ¿no? de los derechos indígenas en Estados Unidos, Alcatraz. O sea, fíjate, bueno, ellos pedían la liberación. Tenemos, pero bueno, cuestión... tenemos a Alan West con 33 años, que es el que ve todas esas ventilaciones y ve una ligera opción, y habla con uno que tiene 35, un delincuente común como es Frank Morris, que desde los 13 años es un mangui de poca monta, sobre todo se dedicaba al robo de coches de jovencito, ¿no? Empezaba un poco con ese No, pero que aunque robo. fuese delincuente común, es decir, que sus golpes no fueran tan importantes, tan Hablando de golpes, sanguinarios, fue boxeador. pero sí que tenía una gran inteligencia, tenía un coeficiente intelectual muy, muy alto, y de hecho fue Pues como muchos de esos manguis. el cerebro de toda fuga, la ¿no? operación. Uh-huh. Y aquí entonces entran a jugar 2 hermanos. Que esos 2 hermanos son los que suman 4 a ese pequeño equipo que, bueno, hacen teorías muy disparatadas como cabezas irreales. Bueno, John Anglin y Clarence Anglin, los hermanos Anglin, que además son los que se dice que luego han sido vistos incluso en Brasil.
A ver, la fuga la verdad es que la llevan a cabo de forma meticulosa. Es un proceso muy largo el de ir poco a poco excavando, primero para soltar la rejilla del aire acondicionado y después para ir poco a poco agrandando ese hueco de aire acondicionado, porque aunque en el conducto sí cabían, en lo que era la entrada de aire acondicionado a la celda no cabían. Tenían que agrandarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues llegaron incluso a tener un taladro eléctrico que improvisaron con el motor de una aspiradora. Era un poquito ruidoso eso. Sí, pero entonces utilizaban el acordeón de Morris para que ese ruido del taladro no fuera percibido por los guardias. Pero bueno, la cuestión es que nos tenemos que imaginar a esta gente, a los 4, 2 en cada celda, uno medio asomado por los barrotes, mientras el otro con una cucharilla va rascando el hormigón. Y, pero se sumaron casi todos los presos, porque muchísimos presos se escondían las cucharas para ir pasándoselas a este equipo para que intentasen salir ellos. Claro, lo que no sé es cómo les pagarían esas cucharas. También utilizaban sierras de las desechables que se iban encontrando. Encontrar por ahí. Pero bueno, total, que claro, ellos decidieron que lo mejor era escaparse por la noche, porque en la prisión de Alcatraz era una de las prisiones, obviamente, era de máxima seguridad, por lo tanto había un control y sobre todo recuento de los presos muy a menudo y a veces incluso improvisado, ¿no? De esto que dicen, venga, recuento, todos tal. Bueno. Claro, habitualmente la vida en Alcatraz comenzaba a las 6 de la mañana con un silbato para despertarse todos, y a las 6:20 era el recuento, y cuando hacían ese recuento, si faltaba alguien, entonces directamente no había silbato, entonces sabían que había un problema allí. Y cada 2 por 3, y por la noche, a las 9:30 de la noche es cuando se apagaban las luces. Claro, entonces lo que ellos aprovecharon fue para escapar por la noche, ¿no? ¿Qué pasa? Que obviamente, aunque no hicieran recuentos, los guardias sí que pasaban por las celdas, por los pasillos. Entonces lo que hicieron fue unas cabezas, que además se conservan porque obviamente fueron encontradas en la celda, pues con un poco de todo. Pues tenían, lo tengo por aquí apuntado, una mezcla casera de jabón, pasta de dientes, polvo de cemento, papel higiénico, y luego les dieron una apariencia, digamos, más realista. Bueno, como lo que hacíamos en el colegio. ¿Te acuerdas que poníamos un globo, que se inflaba un globo y luego se ponían esos periódicos que poníamos con cola con también? cola, sí. Sí. Y luego pinchabas el globo y no se usaba ahora en el colegio. La verdad es que, bueno, pues a nosotros nos ha servido, pues si tenemos que huir algún día a la cárcel sabemos cómo hacerlo, porque en el colegio nos enseñaron cómo eran las subidas de Alcatraz. Luego cogieron pintura del taller de mantenimiento, que era donde estaba Alan West, si no recuerdo mal, y uno de los hermanos Anglin se ocupó de coger pelo para, hacerlas todavía más realistas. La verdad es que yo invito a la gente a que busque la cabeza de los Morris. Porque no, hombre, está fotografiada entre otras cosas porque la encontraron y creo que está en el museo de Alcatraz. Pero porque es chulo, ¿sabes? Claro, pero porque en ese recuento, cuando llega ese policía, ese vigilante, se da cuenta de que están durmiendo y les van a despertar de la cama. Y creo que le despiertan a uno de un porrazo. Y de ese porrazo le dan en la cabeza, sale volando la cabeza. Es que, vamos a ver, y dicen que está decapitado. Estas cabezas no solo las construyeron y las utilizaron para el día de la fuga, sino que ellos, para construir esa balsa y todas las herramientas que utilizaron, diréis, ¿y dónde lo hicieron, no? Bueno, pues es que una vez que consiguieron hacer cada uno de sus túneles para salir de su propia celda, lo hacían por las noches siempre, pues ahí llegaban a un pasillo común que comunicaba las 3 celdas, y se montaron un taller clandestino detrás de sus propias celdas en el que trabajaban por las noches para hacer todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que habían tenido que hacer primero? Pues esas cabezas para que por las noches en las rondas ellos se pudieran ir a trabajar en su balsa y los guardias no se diesen cuenta de que no estaban durmiendo. O sea, que fíjate, las llegaron a utilizar muchísimas veces. No se sabe la de tiempo que estuvieron
Las cabezas. realizando esas labores por la noche para preparar esta huida. Claro, porque O sea, no solo esto para- no para era la el fuga. conducto de la ventilación que iba directo al exterior, sino que tenían que subir también por unas tuberías de hierro, tenían que hacer esa escalada, así sujetándose entre ellas hasta llegar a las ventilaciones superiores. Hombre, claro, pero es que tú piensas que mínimo desde diciembre del 61 hasta el 11 de junio, que es cuando se produce la fuga, estuvieron cavando y haciendo cosas. Perdona, Porque en diciembre del 61 es cuando los ponen juntos. tú, En las celdas adyacentes. A los dos hermanos. Sí. claro, Pero sí. al tercero, a Morris, él no estaba, bueno, estaba bastante cerca, pero no estaba en una celda contigua. Pero habéis hablado de Morris, fíjate, tú has dicho oye, que lo inteligente que era, ¿no? Que tenía un coeficiente intelectual muy elevado. Y sí que ha habido luego diferentes investigaciones de que él estudiaba las mareas, estudiaba los cambios que podía haber en el mar y se hacían con la prensa cuando había documentos meteorológicos e hizo su propia su propia estadística para ver cuáles serían los mejores momentos para intentar surcar esa parte de agua. Y muchos artículos que a día de hoy llamaríamos nosotros mismos preparacionistas, ¿no? Porque, por ejemplo, de ahí es de donde sacó la idea para hacer esa balsa con los salvavidas, con esos, una especie de chubasqueros salvavidas que había. Es curioso que Sí, al sí, final o sea- esa información que conseguían en sus horas libres en la biblioteca les Sí. sirvió para sacar las ideas y también esas mismas revistas donde lo leyó les sirvió para hacer estas máscaras de las que hablábamos, estas cabezas y los paneles que ponían para camuflar esos agujeros. Sí, o sea, pero- les sirvieron esas revistas para todo. Pero fíjate, ¿no? Qué mala suerte que cuando llega el día, uno de los 4 conjurados para fugarse, que era Alan West, El Tardano. ellos utilizaron algo de cemento para reforzar el hormigón que iban excavando y tal, y que rompían y que no se cayera. ¿Qué pasa? O sea, para que mantener, digamos, el hueco intacto y que si lo miraban no pasara, no se viera. ¿Qué pasa? Que cuando llega West, el momento de la fuga, descubre que el de su celda se ha endurecido y que no le da tiempo a volver a abrirlo para pasar. Con lo cual, a lo que logra quitar la rejilla y ensancha el agujero de los demás, ya se habían ido, así que Claro, regresó él a su llega celda y no se ve a fue los dormir. compañeros, ni ve la barca, ni ve nada. Entonces, Claro, él dice, bueno, iba a pues, salir al, vamos a llamarlo, pasillo común de la fuga, sí, sí. como el punto de encuentro, Y se encuentra solo. como sabe que ha tardado mucho, pues al final, y cuando llega no están y no está la balsa, los chubasqueros que formaban la balsa y tal, pues se vuelve a su celda y se echa a dormir. Y es el único de los conjurados que no llegó a fugarse. Total que bueno, Morris y los Anglin, desde ese conducto de ventilación, van subiendo hasta el techo y de hecho cuentan los informes que los guardias de seguridad sí que escucharon un ruido bastante fuerte además cuando estos salen del pozo, pero como no fue más que un ruido dijeron bueno, pues ha podido ser cualquier cosa y total que no lo investigaron. Bueno, cuando había un ruido de estos golpes que estaban dando, como también sabían, se olían algo, el resto de compañeros tiraban latas, tiraban botes y entonces hacían ruido un poco varios y entonces decían, bueno, pues esto es un ruido normal. Bueno, yo eso no sé si en la fuga real fue así, es posible que sí, pero desde luego en los informes no lo pone. Lo que pasa es que es muy posible que efectivamente se hiciera así. O sea, de la misma forma que había otros compañeros que cantaban cuando ellos estaban cavando. Uno tocaba el acordeón, ¿no? Morris me parece que era el que tocaba. Sí, Morris tocaba el acordeón, pues otros cantaban. Bueno, vete a saber. Bueno, esta gente entonces huye con la balsa. Bueno, estos bajan por un tubo de ventilación, luego trepan un par de cercas perimetrales con alambre de espino, o sea, que no se piense la unas gente que era prendas solo salir de la para celda. no pincharse, Que claro. era, efectivamente. Y llegan a la costa, a la parte noreste, que además ellos ya habían visto que era un punto ciego en el que los reflectores no llegaban. Y inflan la balsa. Y adiós, y al mar. Ya no se sabe. ya no se sabe. Claro, los investigadores dicen que más o menos fue
un poquito después de las 10, por lo que les puede costar lo que les pudo costar desde que salieron de la celda, hicieron todas esas escaladas, bajadas, pasar las vallas, hinchar tal. Dicen, bueno, pues más o menos a las 10, poquito más de las 10, tuvieron que salir. Les buscan por tierra y mar, nadie les encuentra. 4 barcos se inician en la navegación a ver qué aparece de ellos, encuentran un remo en mitad de las aguas y durante diversos días, bueno, prácticamente toda esa zona de Estados Unidos se llena de carteles de búsqueda y captura de estas personas y hay unos pescadores que cogen un cadáver, otros enganchan un cráneo y así en diferentes muertos que van apareciendo. De pronto empiezan a aparecer restos óseos por las playas e incluso un barco noruego que avistó un cuerpo que estaba flotando y las descripciones decían que eran como los pijamas, ¿no?, que llevaban estos presos, pero el barco noruego, debían ser muy cachondos, dan la información del avistamiento del cadáver cuando llegan a Noruega. Los noruegos son muy cachondos en general. No se les ocurre decir, dice, bueno, vamos a informar a las autoridades de que hay aquí un cadáver. Así que dijeron, decidieron esperar todo esto. Lo cierto es que buscaron bastante y de hecho incluso encontraron una cartera envuelta en plástico con datos de familiares y restos de la barca y amigos de los Anglin. Encontraron restos de los chalecos salvavidas y de la que habían hecho y de los chubasqueros y todo eso. O sea, todo eso se encontró. Y los dan por muertos. Claro, entonces dicen, el FBI dice, ya está, se les ha roto la balsa y se han ido al fondo del mar. A 10 grados de agua y todos los 2,4 kilómetros que tenían que recorrer, ahogados y muertos. Claro. Pero la cuestión es que nunca se ha encontrado absolutamente ningún resto humano, me refiero, que pueda atribuirse a ninguno de los 3 fugados. De hecho, vieron se encontró un cadáver, no sé si es este del noruego u otro. No es el del noruego, porque fue 9 meses después. 9 meses después de la fuga encontraron un cadáver en la bahía de San Francisco, unos restos, pensaron que podía ser uno de los 3 fugados y hace poquito se hizo un examen de ADN y dijeron que no podía ser. Claro. O sea, persiguen a día de hoy, pienso que con el orgullo estadounidense de decir, aquí no se escapó nadie y lo investigaremos hasta el final de nuestros días. Han jugado con la tecnología. Han intentado hacer un vaciado de toda esa zona. Se hizo un escaneado de todo el fondo de la bahía y con inteligencia artificial Escanearon la bahía. Sí. O sea, fue como un legado invisible de Alcatraz. Efectivamente. Ya tengo y entonces, capítulo. Se ha hecho con inteligencia artificial ese vaciado y hay algunos objetos que podrían ser concordantes con esa fuga y con algunos de los objetos, por ejemplo, trozos de la barca o quizá algún cadáver más. Pero de momento no se ha avanzado en esta investigación más allá. Hay un elemento que sí que apareció en su momento en la propia isla, aún sin cruzar la bahía, que fue un periscopio. Y a mí este es un elemento que me encanta porque fueron ellos capaces de construir un periscopio así con un tubo como de hojalata y le pusieron unos espejos para mirar por las esquinas tanto durante todo el periodo que estuvieron trabajando como en la propia fuga. Así podían mirar si 180 grados más allá había guardias de seguridad. Y luego cuando subieron al pozo, que lo has comentado antes, Jaime, y debió ocurrir ese estruendo o ese golpe más fuerte, ellos sabían que tenían que quedarse inmóviles porque había al otro lado unos policías, unos guardas que vieron con ese periscopio. Y ese periscopio sí que es uno de los objetos que se guarda dentro del museo de la propia cárcel. Es súper interesante, yo creo, el viaje hasta allí porque hay muchos de esos elementos que, si bien algunos no son los originales, pero sí que se han hecho réplicas. Por ejemplo, las cabezas de las que estábamos hablando no son las originales, pero se recrearon tal cual con los mismos elementos con los que se habían construido las originales a raíz de los informes del propio FBI. Entonces, pues bueno, ahí tenemos esta duda de si estos señores consiguieron cruzar o no. ¿Qué ocurrió en 2013? Bueno, vamos primero... Perdón, que todavía no hemos llegado a ese capítulo.
Claro, es que hay un montón de evidencias de que estas... Bueno, sí, es que no puede determinarse Indicios. que es una prueba. Evidencias. Pero es una evidencia. Es evidente. Y es que, por ejemplo, la hermana de los Anglin recibió flores de forma anónima cada día de la madre hasta su muerte en 1973 y relatan los testigos que estuvieron que dos mujeres, y cito textualmente, muy altas e inusuales, con mucho maquillaje, asistieron al funeral de la mujer. Pero es que lo mismo pasó unos años después con el padre de los Anglin. Dos desconocidos, con mucha barba, que quizá era postiza obviamente, se acercaron al ataúd, no hablaron con nadie, se pusieron a llorar y se fueron. Pero es que aún hay más. Es que tenemos un montón de avistamientos. Tenemos llamadas telefónicas de gente que dice que los ha visto. Tenemos incluso una abogada que se llamaba, porque lo tengo por aquí apuntado, Eugenia McGowan, de San Francisco, Sí, que hombre, dice que claro. recibió una llamada de alguien haciéndose llamar John Anglin el día siguiente de la fuga y que quería una reunión con ella para que llevara su defensa. ¿Y ahí se quedó? Ella se negó y el hombre cortó la llamada y nunca más volvió a llamar. O sea, fíjate, esta Eugenia McGowan tenía ahí el caso de su Te iba a vida. decir. ¿Tú Vaya- te negarías? Como letrado. ¿A defender a un preso que se ha fugado? Sí. Porque me voy a negar. Hombre, igual a otro tipo de presos, me refiero, o sea, por un tipo de crimen X me puedo negar, pero por una fuga. O sea, un abogado se puede negar salvo que seas el de oficio, que no te Claro, puedes negar, Si eres de oficio tienes que defender Lo que caiga. Lo que caiga. pero luego te lo puedes quitar. No. ¿No? O solicitándolo al juez igual. Vale. Perdón, es que yo esto lo desconozco No, o sea, un poco. cuando tú estás en el turno de oficio, tienes que defender al cliente. Aunque te caiga algo que no comulgas por nada del mundo con eso. Con Exacto. ese crimen o lo que sea. Salvo que quizás, a ver, en el caso de que no tenga reconocida la asistencia jurídica gratuita y no te vaya a pagar, entonces podrías renunciar a la defensa, pero bueno, normalmente te toca comértelo, ¿no? También te digo, cuando son casos sonados, por mucho que el cliente pida un abogado del turno de oficio, llegan los abogados más mediáticos, que Sí. les gustan este tipo de asuntos que suelen ser penalistas. Sí, los conocemos, Y te piden la venia. A mí me ha pasado en un par de ocasiones cuando yo hace muchos años llevaba turno de oficio, pues el típico asunto que es muy escatológico, que sale en los periódicos, y en el momento en que sale en los periódicos recibes la llamada de un compañero que ha hablado casualmente con la familia y que te solicita la venia al día siguiente o en el mismo día de aparecer en los periódicos este asunto y de formar un revuelo tremendo en Zaragoza, ¿no? Que yo la verdad es que como el turno de oficio lo hacía más por vocación que por otra cosa, pues casi a veces hasta agradecía que estos asuntos que luego se complicaban, que llegaban a la audiencia, que eran temas a los que había que dedicar mucho tiempo, y además de penal, que es una jurisdicción que a mí no me gusta nada, pues casi hasta agradecía que me los quitaran. Algunos los seguía con el compañero y decía, oye, avísame de cómo termina y si ha servido para algo lo que he hecho, pero en realidad, bueno. Me gusta escatológico, evidencias. Vamos a continuar, Jaime. Bueno, la historia está en que, si no recuerdo mal, en 2013, que es lo que preguntabas, pues se recibió una carta, ¿no? Diciendo que, bueno, pues que... Es que no recuerdo exactamente. Sé que se recibió una carta que además la policía o el FBI la escondió durante 5 años, y era una carta en la que uno de los Anglin decía que tanto Fran Morris como su hermano había muerto y que lo que pedía era entregarse, estar 1 año en la cárcel porque tenía cáncer y luego salir. Pero no recuerdo exactamente a quién se la mandó. A la policía de San Francisco, 2013. ¿Y esto Pero qué? la ¿Cómo retuvieron qué? durante 5 años. Y la historia está en que la retuvieron durante 5 años y... Que este es el que debía de estar viviendo en Brasil. No, yo creo que no lo dice en la carta, no estoy seguro. No sé si Silvia la ha leído más que yo. Pero... ¿Qué es que- cuenta? Sí, este es el que se supone que el había de estado en Brasil. Brasil. Sí. Sí, John Anglin. Pero bueno, la cuestión es que llega la carta a la policía de San Francisco, la policía de San Francisco la retiene durante 5 años
los informes grafológicos que quizá serían la prueba la prueba pericial que más nos podría acercar a la conclusión de si realmente es una carta genuina o no lo es, no son concluyentes. No sé exactamente cuál es la razón de la que no sean concluyentes. Es que al final en esa prueba pericial no hay una muestra indubitada con la que comparar. Claro, o sea, efectivamente. O sea, que no hay ninguna muestra que se sepa ciencia cierta que era de esta persona. Entonces claro. no se puede hacer esa comparación. Yo entiendo que es por la comparativa, porque cuando se hace un análisis grafológico, yo he asistido a varios, efectivamente tú tienes por un lado, el perito grafológico tiene por un lado el documento original que se quiere autenticar, por así decirlo, y le va pidiendo a la persona de la que se supone que puede ser su letra o ha podido hacer esa firma, o si es un contrato o lo que sea, pues diferentes formas, que firme con la izquierda, que haga un triángulo, que haga un cuadrado, que escriba en el borde del papel, que pues eso es. le va haciendo escribir de diferentes formas. Eso es lo que llamamos la indubitada, es decir, que esa prueba se sabe que es directamente de esa persona, sí o sí, porque lo ha hecho delante del juez o delante del perito. Y en este caso no lo había. Entonces, aunque se pudiera comprobar con documentos antiguos que sí se sepan que eran cartas, por ejemplo, ¿no?, de esta persona, pero no se puede afirmar al 100%. Claro, aquí la historia es que al no autenticar esa carta, pues nos vamos a quedar un poco con la duda. La familia sí que está bastante convencida de que sobrevivieron a la fuga y que durante años estuvieron viviendo por ahí. Quizá no tanto en Brasil, que es donde decía un amigo de la infancia que los había reconocido y que hay una foto y que hace poquito ha salido la noticia de que una IA de reconocimiento facial ha asegurado que esa foto de Brasil podían ser los Anglin y tal, pero lo cierto es que nunca vamos a tener la certeza, salvo que de repente pues alguien diga, oiga, estos son los cadáveres de Johnny de Clarence Anglin. Que se exhumó al hermano Alfred. Claro, pero sí, pero se exhumó para hacer un análisis de ADN con esos restos. Sí. O sea, no se exhumó, yo creo que no se exhumó. Sí, se exhumó a Alfred, que murió huyendo de la cárcel electrocutado. Pero este sería, vale, pero... Este es el hermano de Johnny. Sí, pero lo querían comparar con los restos que he contado antes. Que aparecieron 9 meses después en la bahía. Sí, exacto. Pero no en la isla del Ángel, ¿no? Creo que... Correcto. Sí, pero no eran. Entonces, pero que al final todos los hermanos estuvieron en la cárcel. Bueno, Johnny y Clarence Anglin tenían 11 hermanos. O sea, que igual había 3 o 4 que eran un poco malos, pues, pero había otros tantos que no. Pues Alfred también. Perdón por este dato de incorrección. Bueno, oye, ya después de toda esta huida, antes me he quedado con un tema que sí que tenía cierta curiosidad, como era el de Al Capone, que me has comentado, Silvia, que incluso llegó a desarrollar una enfermedad mental. Sí, bueno, él, ya habéis comentado también que se le conocía como Prisionero 85, ¿no? Porque sí, era el número que tenía el de Prisionero, el 85. Cada uno tenía su número, aunque hemos dicho que estaba en la celda, un momentito que la tengo por aquí, él estaba en la celda 17 de ese bloque D, pero como preso era el número 85. Entonces, bueno, pues ya sabemos que Al Capone durante años durante la ley seca, bueno, pues era intocable, ¿no? Era intocable y de hecho al final se le terminó deteniendo no por sus crímenes, no por sus golpes, no por todo el tráfico que hacía con alcohol y con otro tipo de sustancias, sino por cuestiones fiscales. Bueno, así lo detienen y llega por fin a Alcatraz. Él se convirtió allí en un lector voraz, le encantaba leer y, como ya hemos comentado antes, lo que les une a todos estos prisioneros es la música. Él se dedicó a la música por completo y llegó a ser hasta un compositor reconocido del que a día de hoy se tocan piezas en varias orquestas
sin saber que son del propio Al Capone, porque él se puso varios seudónimos. Allí en la cárcel adoptó un perfil bajo, cumplía con las tareas, barría los pasillos, lavaba la ropa y bueno, pues al final él fue desarrollando muchos de los síntomas de una enfermedad que tenía desde su juventud. Contrajo la sífilis. Y como sabes, Nacho, precisamente nosotros que hemos estudiado de cerca varios cuerpos que han fallecido por esta enfermedad, bueno, pues tiene diferentes estadios. Y él estaba como en ese estadio número 1 cuando entró en la cárcel, en la que está como agazapada, ¿no?, dentro del cuerpo. Ujú. Fue desarrollándolo y durante varios años dentro de la propia prisión de Alcatraz se encontraba en el estadio número 3. Esto le hacía, bueno, pues tener alucinaciones, tenía de repente, bueno, pues se ponía a empujar, se ponía a gritar, no tenía un comportamiento lúcido y era bastante impredecible. Entonces, en medio de esos ataques es cuando lo tenían que meter por su propia seguridad y para que se calmase en esas celdas que hemos hablado antes del hoyo, tan pequeñitas que no solo eran para el castigo, sino para tranquilizarle. Bueno, esto también lo hemos visto, Nacho, tú y yo, en varios de los psiquiátricos que hemos visitado, que ya los hemos visitado abandonados, pero también hemos encontrado esas celdas pequeñitas en las que se metía a los internos, acolchadas, claro, en este caso, pero porque los lugares estrechos, oscuros, al final hacen un efecto como si fuera un vientre materno y tranquilizan en muchas ocasiones cuando tienes esos ataques de ansiedad. Bueno, además, en todo esto, la música siguió formando parte de su vida dentro de Alcatraz. De hecho, llegó a descifrar partituras, tocaba con otros presos, aprendió a tocar el banjo, pero bueno, lo tuvieron que finalmente liberar. Se fue a vivir con su familia y ya murió fuera de prisión. No murió en Alcatraz, como mucha gente piensa, sino que murió en casa y además en la bañera. Es curioso, murió en la bañera ya en esa última etapa de su enfermedad. Pues imaginémoslo con pústulas por toda la piel, sobre todo por la cara, con fiebres altas y muchísimas alucinaciones. Sí, pero fíjate una cosa curiosa, ¿no? Porque cuando lo liberan por motivos de salud, por esa demencia, esos desvaríos que estaba sufriendo, el 16 de noviembre de 1939 no podía caminar, decía cosas muy incoherentes, también decían que babeaba sin control, o sea, era poco menos que un enfermo terminal. Sin embargo, no se había olvidado de la traición de O'Hare para que lo metieran en la cárcel y ese mismo año lo asesinó. No él, obviamente, pero lo mandó a asesinar. Y ojo, porque luego vivió hasta el 21 de enero de 1947 en su residencia de Palm Beach, Miami Beach, Florida. O sea, uno de los sitios más top que te puedes imaginar y más en esos años 40-50 para vivir, ¿no? O sea, y rodeado de su familia, al final tuvo todas las comodidades. Tú ves la piscina y la mansión en la que vivía y dices, pobrecito, de la cárcel se ha retirado y se ha muerto por... No, perdona. Se fue a vivir a una mansión alucinante en Florida y además con todos los cuidados que necesitaba y posiblemente igual no estaba tan malo de sífilis como decían, porque al final también llegó a dirigir un poco los negocios. Bueno, de hecho no olvidemos que lo que le llevó a la prisión de Alcatraz, porque primero cuando lo detuvieron lo mandaron a la de Atlanta, si no recuerdo mal, lo tengo por aquí, sí, a la de Atlanta. Bueno, pues ¿qué pasó? Que allí seguía manejando sus negocios desde la propia prisión. Entonces, por eso llegó hasta esta famosísima cárcel en la que finalmente estuvo completamente aislado y consiguió resguardarse en la música.
Oye, pues muy interesante este tema de Alcatraz. Fíjate, yo digo, pues no sé si tendremos suficiente. Tenía incluso cárceles distintas en el mundo para poder hablar, pero podemos hacer otro programa con Y eso que no cárceles hemos del hablado mundo. de los 36 que intentaron fugarse, ¿eh? Sí, Pero hemos, bueno, hemos hecho 4. Bueno, los que lo consiguieron. Bueno, uno no. Pero bueno, hubo una famosísima batalla en 1946, la batalla de Alcatraz, que fue pues un episodio bastante dramático que ocurrió en mayo, en la que 6 presos tomaron las Los armas. que se amotinaron. Ujú. Bueno, Alcatraz ¿Fue tenía motín? incluso construcción para poder gasificar a los presos en caso de motín. O sea, estaba, la verdad es que la construcción que habían hecho esa reforma más adelante. Estaba bien pensada, ¿eh? Sí, desde luego. ¿Cómo acabó el amotinamiento? El ingeniero. Y troneras para disparar a los presos en caso necesario. Era, a ver, es que está pensada para eso. ¿Cómo acabó esto? El amotinamiento del 46, pues mira, 2 guardias murieron, 3 presos fueron abatidos y los demás fueron capturados tras 2 días de batalla dentro 2 de la días. propia Ojo, ¿eh? prisión. Sí, pero bueno, hubo un intento en 1936 con Cole y Rowe. Después Joseph Powers en el 37, varios intentos entre el 38 y el 41. Y en el 43, Bernard Coy ideó un plan armado también para escapar. O sea, es que, ojito, porque ser funcionario en esta cárcel, en esta prisión, tampoco era moco de pavo. Bueno, en general. En general, obviamente, en todas las prisiones, pero imagínate en esta, con los presos más peligrosos, ya no por lo que hemos dicho antes, no por su violencia, sino porque eran inteligentes y tenían redes fuera, eran capaces de tejer unas redes, tanto fuera de prisión, tener contactos, conexiones e incluso organizar dentro de la propia prisión con otros funcionarios. Yo Bueno, creo entonces, que harían muchas ojo. ruedas y rotaciones porque ahí es muy fácil el soborno. Y claro, tú tienes un Al Capone de estos. Era precisamente una de las cuestiones que más llevaban a gala en Alcatraz. Oh, pero eso es muy difícil. Que no ¿eh? había funcionarios comprados, que no había sindicatos. Yo creo que los irían valiesen. rotando y moviendo continuamente. Si no me parece imposible. No sé cuál imposible. sería el sistema. Sí, bueno, hoy en día ni te cuento, pero en aquella época no sería nada sencillo. Está la gente más poderosa también ahí metida. Piensa, por ejemplo, ya viniendo más a la actualidad, ¿no? Menos mal que no tenían al Chapo Guzmán aquí dentro. Efectivamente. Me ibas a hablar de él. Te iba a hablar del Chapo Guzmán, ¿no? De cómo en la última fuga hicieron un túnel hasta Increíble. debajo de su celda, pusieron raíles y le pusieron una moto para que pudiera escapar. Bárbaro. O sea, Pero estamos con hablando ingenieros, claro, topógrafos. estamos hablando de una obra de ingeniería Tal cual. brutal, de un Y con túnel mucho que no dinero. sé cuánto medía, pero mucho. ¿Por qué? Porque tienen los medios. Sí. De la misma forma que hay cárceles de las que hablaremos en otro programa, porque yo creo que lo merecen, en los que la policía, o mejor dicho, los funcionarios de prisiones no entran. Entonces hay unas reglas de los reclusos, ellos se organizan y la única función de los vigilantes es que no salgan, darles comida y que no salgan. En América del Sur hay Sobre bastantes. todo en Latinoamérica se da este tipo de prisiones, ¿no? Porque son extremadamente peligrosas. Pero fíjate, a Chapo Guzmán, ya cansados de que se fugase, lo que hicieron fue llevarlo a una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, que yo no sé ni siquiera si se sabe la ubicación exacta, en la que no tiene más que, me parece que es media hora de patio al día, y el resto del día está en una celda pues un poco como las que ha descrito Silvia, que decían que poco menos que eso era casi una tortura en vida, ¿no? Bueno, imagino Estar que estará en buenas condiciones. No, sí, pero no es como cuando en Estados Unidos y con algún tipo de delito la gente de dinero puede pagar esas cárceles, digamos, para ricos, ¿no? Que se llaman. Bueno, pues son efectivamente complejos de los que no puedes salir, pero que tienes ciertas comodidades. No, estamos hablando de que este hombre lo tienen, por lo menos las últimas noticias que tengo, en unas condiciones de ultra mega seguridad. Y que más allá de estar tumbado en la cama, no sé si le dejan, creo que no puede ni ver la tele. Leer es que no puede hacer nada. Oye, un programa sobre Alcatraz.
hemos estado aquí hora y cuarto divagando sobre esta cárcel. Antes, Silvia, has comentado, Jaime ha matizado, el tema del romanticismo de esas épocas, de los manguis también de poca monta, o incluso los que se iban haciendo famosos con un robo tras otro y parecían casi los Robin Hood de la época. Yo he comparado con los bandoleros, bandoleros, desde que existen el comercio, las rutas de comercio, han existido los bandoleros desde el inicio. Pero los bandoleros han tenido sus momentos álgidos, sus momentos más bajos, y España ha tenido uno de los grandes casos de bandolerismo, y sobre todo en todos los puntos de España, pero en el sur, en Andalucía, fueron muy potentes. Hay que imaginar esos casos del siglo XIX, siglo XX. España estaba sumida también en pobreza, en hambruna, y sobre todo en la zona de Andalucía, ¿no?, donde el poder lo tenían los terratenientes, y ellos mismos incluso iban generando los bandoleros, que eran sus propios trabajadores, y se rebelaban y se creaban ellos desde muy pequeñitos, ya con todo el tema de... Había tres tipos para mí de bandoleros. El bandolero, el guapo, el que se dedicaba a que no existía ley. Había una palabra, una frase de unos bandoleros que decía, en España mandará el rey, pero en la sierra mando yo. Y esa forma de los bandoleros guapos. Luego estaban los bandoleros medios, que eran un poco los que ya iban trapicheando, iban con el contrabando de tabaco. Y luego el tercer tipo de bandolero, que era el que aprovechaba para asesinar y matar. Y bandoleros, hay casos, siempre me ha gustado hablar de los bandoleros, y esos Robin Hood de la época, para mí no está bien trazado creer que son Robin Hood. Decían, es que robaban a los ricos o a los burgueses acomodados. Claro, es que a los pobres no se podía robar. Pero hay que imaginar que esos bandoleros, José Ulloa, luego había clásicos como, leí hace poco una entrevista que venía en uno de estos periódicos de Juan Mingoya, que era Pasos Largos, el último bandolero andaluz. Bueno, pues lo ponían como algo muy bucólico, pero anda que no mató gente a disparos, a bocajarro, y cómo se iban vengando entre ellos, cómo iban por las serranías de diferentes puntos. El Pernales que era un tipo que lo hicieron incluso como un héroe de unas zonas en concreto. Y el Pernales, fíjate si era malo, que él era un maltratador y un asesino. A su hija, él tenía una hija que con 4 o 5 meses no hacía más que llorar en la cuna. Y él, harto de los lloros porque le molestaban continuamente, cogió una moneda, la tiró al fuego y la cogió con unas tenazas y se la puso incandescente a la niña en la espalda. Y le dijo, te lo contaba la mujer, dice, ahora sí que tienes motivo para llorar. E iba quemando a la familia con los cigarros, mató a diferentes personas, luego le mató, bueno, en esas trifulcas con la Guardia Civil, que fueron los que realmente apresaron los bandoleros. La Guardia Civil, cuando iba por los caminos con esas grandes capas, y en los principales cerros tenían sus pequeños cuarteles. El Tragabuches, que fue un torero de ronda. El Tragabuches, que el nombre de Tragabuches viene porque se comía los fetos también y las placentas de los burros, porque se hacía así el poderoso, el Tragabuches, que se hizo torero en Ronda, un torero famoso de aquella época, ¿no? Torero de poca monta, que después de matar al toro se iba a las tabernas, casi como en el lejano oeste, completamente recubierto por sangre, iba a decir, aquí estoy yo y he podido con el gran poder como fue el toro. Un día, con su pareja, que era María, la nena, que le llamaba, él con el brazo roto iba a caballo, que no podía torear ese día, y entró a su casa porque escuchó unos ruidos que había en casa de su amada, ¿no? Y él sabía que ahí había alguien. Él sabía que le estaba siendo infiel. Se vuelve loco, empieza a revolucionar la casa, todos los vecinos se agolpan fuera y encuentran una vasija de aceite, esas grandes donde se almacenaba el aceite, que había algo que se movía. Y engancha de la cabeza a un chaval que estaba allí escondido, y él coge su navaja, eran navajeros, y la navaja le levanta, le coge, le clava en la tráquea, le arranca la tráquea al chaval, medio le decapita. Y luego él, con ese ataque de furia tremendo, coge a su novia, la tira desde el último piso y la mata hacia el vacío delante de los vecinos. Y él, con esa navaja en mano, riendo de eso que había hecho, ¿no? Y luego huía. Algunos decían que se fue a los 7 de Écija, que eran unos bandoleros. Unos dicen que no eran de Écija, pues sí, la gran mayoría eran de ellos. Pero otros dicen que no estuvo por ahí metido. Bueno, en definitiva, que el mundo de los bandoleros, hasta que no caen los últimos, Pasos Largos fue el último gran bandolero español, temido, asesino, y al final murió en esos fuegos cruzados que había con la Guardia Civil. Por eso, cuando hablamos de bandoleros en España,
yo siempre lo pongo en cuarentena porque podía haber esa rebeldía de las serranías maravillosas, preciosas, que te imaginas esas personas vestidas en los trajes antiguos, con esas especie de mantas, sus sombreros, cómo iban con sus pequeños revólveres o directamente con esas navajas. Y cómo iban tirando, ¿no?, las monedas para decir, he sido yo el que ha pasado por aquí. Algunos intentaron incluso emigrar hacia Argentina. Bueno, el mundo de los bandoleros es muy interesante y es muy bonito leer sobre él y ser conscientes de que también llevaron el horror a las diferentes zonas de España. Bueno, pues hasta aquí. Pongo esta música porque me dice nuestro querido Daniel Higueras, Mr. Krell, dice, oye, no he podido estar hoy con un tema que quería. Dice, pon esta música para finalizar, hombre, así en modo de homenaje. Así que se lo ponemos. Silvia, muchas gracias. Muy interesante, si quieres, profundizar en el tema de los bandoleros, porque ya sabes que ahí empezó también la frenología y muchas historias de buscar al asesino perfecto. Lo retomaremos. Y bueno, personajes muy duros. Y muchos de ellos con 20 y pocos años, ¿no?, que cayeron. Profesor Arenas. Buenas noches. No sé qué música me han puesto aquí que ponga, pero bueno, yo la pongo y así a Dani. Tú deja la canción, que si Dani ha dicho que la ponga será una buena canción. Bueno, nosotros la próxima semana más, así que sean buenos. Si no, ya saben que Alcatraz pues igual lo pueden volver a abrir, aunque aquí no tenemos cárceles de esas envergaduras. Muchas gracias y un fuerte abrazo aquí, Abismo, en Aragón Radio. Les dejo con la música que me ha pasado Mr. Krell. Adiós. May the cards lay out astray, all from your command. That's the way